Entonces, vamos con la primer pregunta. Acuérdense, yo hice una mínima presentación de cada uno de ustedes. Si quieren, cuando toman la palabra para responder esta pregunta, redondean digamos, su perfil para que los conozcan un poco más quienes nos están siguiendo en esta charla. ¿Les parece bien? Bueno, empezamos con María Isabel. Vos te toca romper el hielo, María Isabel. Dale, vamos para adelante. Mi Bien. interacción con la inteligencia artificial. Bueno, yo soy muy afecta, o sea, me gusta, me resulta una herramienta bastante novedosa por su cuestión operativa, por su cuestión epistémica también, ¿no? Por Ujú. cómo epistémicamente es una herramienta auxiliar que nos sirve para poder explicar verdades y bondades, que eso es la ética, una verdad que busca un bien. Y llevarla en un plano metodológico a una respuesta que responda a calidad y efectividad clínica, como esos dos grandes pilares en salud. En el caso concreto mío, protocolos de investigación, básicamente, auditorías algorítmicas, voy corrigiendo pesos y trasladando a través de uso de distintas inteligencias artificiales generativas y a su vez ocurre algo fantástico, que yo diría que no solo se circunscribe esto a lo filosófico, si pudiéramos tomar elementos cualitativos, Ujú. sino que uno mismo va aprendiendo que el paradigma digital es un paradigma que se va construyendo como un mecano, donde requiere automáticamente la revisión de sus bases, porque siempre pide la pregunta del investigador. O sea que esa moralidad, en definitiva, es reorientar a la gente moral para que diga si esa herramienta le está aproximando una verdad que él o ella ya presupone. O sea que tengo una actividad muy próxima. Ok, antes de preguntarle al resto, ¿y tu interacción así es eh, tan desde tu experiencia? ¿No tenés una interacción hasta familiar o para preguntarle cosas de lo cotidiano? De lo cotidiano, claro que sí. De lo cotidiano a ver, he llegado a hacer preguntas múltiples de temas de arquitectura, por ejemplo, que me Claro, apasionan, de cómo podría llegar a responder. O sea, lo que presenta la inteligencia artificial generativa es el modo democrático con que cada uno, pudiendo acceder a esto, puede realizar preguntas en plano íntimo. Y creo que es interesante lo que pregunta, lo que estás llevando acá a cabo, porque necesariamente aplica el intelecto. En lo íntimo, no es porque es una función delegada que yo lo hago, si bien es un propósito moral, alcanzar la verdad científica, pero también puedo llegar a ese plano íntimo donde se consolida lo más cierto de la persona, de quien le pregunta. tal cual. Bien. Darío, ¿qué opina? ¿Cómo es tu Hola, interacción y con lo que estás escuchando, qué estás pensando? hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Isabel, Enrique. Yo soy economista y por lo tanto mi investigación es más en ciencias sociales, en políticas públicas, en un plano más amplio. La utilizo todos los días de mi vida como herramienta para alivianar el peso de tareas que generaban que nuestros procesos sean más lentos, más escabrosos, ¿sí? Y ahí es donde surge uno de los puntos principales que voy a tratar de exponer hoy, más adelante, aprovechando las siguientes preguntas, que es esta idea de, esta es una herramienta muy potente, muy general, y como sociedad tenemos que elegir para qué la utilizamos y hacia dónde Claro, conducimos su utilización. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros queremos que la inteligencia artificial aliviane el peso de lo burocrático, lo pesado, lo conflictivo, lo computacional, para nosotros poder crear y volver a ser criaturas del Renacimiento, pensantes, que miran el cielo, miran la tierra y crean cosas nuevas, ¿no? Caricaturizar un poquito. O al contrario, ¿no? Le entregamos a la inteligencia artificial la creación de nuestras películas, nuestro arte, nuestra música, nuestro cine, claro. lo que consideramos bello, lo que consideramos humano, lo que consideramos lindo, y nos quedamos nosotros haciendo las tareas del hogar. Lo planteo porque creo que, como dicen unos autores que publicaron un libro muy famoso recientemente, estamos en lo que ellos llaman the between times en inglés, Ok, o sea, lo que yo traduzco como el interludio, que es algo así como le hemos visto la cara a esta tecnología, sabemos un poco de lo que es capaz, pero todavía no ha sido adoptada masivamente. Muy al contrario, su adopción en los procesos de producción de bienes y servicios en general, su utilización es claro. todavía a tasas acotadas,
más en países en vías de desarrollo como el nuestro, o de ingreso medio, digamos. Entonces, como que estamos en un momento estratégico para como sociedades tener estas conversaciones como la que vamos a tener hoy y decir cómo se usa, para qué se usa, en qué contexto se usa, etc. Ujú. Bien. ¿Y Enrique? Ahí está. Muchas gracias por la invitación, Sonia. Buenas tardes, María Isabel, Darío. Bueno, ¿yo para qué la uso? La verdad que para mí ha sido un antes y un después Ok. la utilización de la inteligencia artificial, fundamentalmente la generativa. Porque en medicina, digamos, tenemos dos posibilidades de uso. El uso diario, al cual podemos tener acceso por $20, por ejemplo, o inclusive gratuito, por medio de los grandes modelos de lenguaje, y el uso institucional, que es como soporte para realizar mamografías, tomografías computadas, radiografías de tórax o patología digital, que eso tiene un costo que no es alcanzable para el médico individual. Entonces, lo que el médico de a pie, por decirlo de alguna manera, usa en el día a día son los grandes modelos de lenguaje. Llámese ChatGPT como el primero que apareció, pero hoy Ujú. estamos ya en el GPT-5, que tiene una enorme ventaja, es que OpenAI se dio cuenta en que en el 2024 su principal fuente de consultas eran preguntas médicas. Entonces se pusieron a trabajar muy fuerte en la reducción de las alucinaciones y pasaron de un 20% del modelo anterior a un 1,6 en temas médicos, lo cual es algo tremendamente espectacular para un médico, porque como los médicos no tenemos margen de error, y si nosotros le vamos a ir a presentar un caso y vamos a querer una opinión, la verdad que lo que menos queremos es que tenga margen de error. Por Claro. supuesto que el último, yo lo voy a usar como copiloto. Yo de ninguna manera le voy a pasar el volante del auto. O sea, lo voy a usar como un consultor y voy a ir, a mí lo que me está haciendo, a mí me ayuda a ir a leer más, me da ideas, hay cosas que digo, no, esto está mal, esto no está bien, pero algo que es muy importante es a dónde va el médico de ahora en más, porque yo tengo 61, yo vengo de la época de que estudiábamos y nos apareció esta tremenda arma que es la inteligencia artificial generativa. Y entonces yo, a lo que me responda ChatGPT, yo voy a ir y lo voy a ir a corroborar. Lo voy a ir a Ok. corroborar con el libro, con el paper, con las guías. Ahora, ¿qué va a pasar con el médico actual, el médico joven que recién se recibe y la tiene muy fácil? Creo que es una responsabilidad muy grande de los educadores de tratar de que esto sea usado como un copiloto y que de ninguna manera le reguemos en control, porque sigue teniendo errores. Son bajos, pero son errores, y de ninguna manera tenemos que cederles el control del manejo de nuestros pacientes. Bien, antes de avanzar me dieron mucho material, les preguntaría muchas cosas, pero voy a quedarme con un par antes de avanzar con la siguiente. Em, ¿No les ha pasado que por ahí ustedes tienen una mirada así de poder diferenciar y poder tener en cuenta que esto, digamos, es una herramienta más y hay que seguir trabajando en eso? Pero ¿no les ha pasado en algún momento en que se olvidan de eso y se quedan sorprendidos con las respuestas que le da este tipo de herramientas y por un momento se olvidan de todo y quedan sorprendidos y maravillados? Pueden decir que no y está bien. Perdona, a mí me ha pasado en varias oportunidades. Yo todos los días termino mi consultorio y mis internados y le presento a mis pacientes problemas. Ok. Me ha pasado que me he quedado sorprendido del nivel de análisis que le dio, y me dio ideas que no se me habían ocurrido. Eh, y analizó la situación mucho más allá de lo que la había analizado yo, o sea, superó mi raciocinio. Lo importante de esto, por supuesto, a veces dijo
cosas que estaban mal, pero es importante saber para Exacto. darse cuenta cuando a uno le están diciendo las cosas, el sistema está alucinando. Ujú. Y lo que es muy importante es tratar de primero uno resolver el problema y después ayudarse con los grandes modelos de lenguaje o la inteligencia artificial. Hubo un estudio hace un mes y medio del MIT que se hizo en 57 personas, que a un grupo se le dio a escribir un ensayo, a un grupo se le dio a escribir un ensayo con Google y a otro grupo se le dio a escribir un ensayo con ChatGPT. Fue interesante, midieron unas ondas del electroencefalograma que se llaman ondas Z y ondas alfa, que están relacionadas con la creatividad. Bueno, el que escribió el ensayo así solo tuvo una enorme cantidad de actividad neuronal y creativa. El que lo hizo con Google un poquito menos y el que lo hizo con GPT nada. Y no se acordaba ni de lo que le había preguntado. Ahora, después hicieron la inversa. Le hicieron pensar a los que les habían dado el ChatGPT, los hicieron pensar y escribirlo sin la ayuda de ChatGPT y ahí se activaron las conexiones. Por eso lo que yo creo que lo ideal en el uso de estas herramientas, si no queremos ir a lo que es llamado sedentarismo cognitivo, que va a ser inexorable, Ok, pero la idea sería minimizarlo, por lo menos en medicina. Sería poder primero pensarlo y después pensarlo, tratar de resolverlo uno y después ir y ayudarse como copiloto, como dijimos anteriormente. ok. Sí, claro, el problema de sedentarismo cognitivo que menciona Enrique es crucial y iría un poquito más a fondo, más granular sobre eso, que es el tema de pensamiento crítico, ¿no? Esta idea Claro. de no por yo recibir una lectura, acá me voy a poner, yo no soy profesional de la salud, entonces lo voy a hacer con máximo respeto, ¿no? Pero digo, una lectura de una imagen, ¿no? De un diagnóstico por imagen o algo, no tomarlo como la verdad tallada sobre piedra, sino, ¿no? Tomarlo como un primer borrador, una primera iniciativa, ¿no? Y después reverificar, volver a mirarlo. Sin embargo, hay un par de estudios muy recientes de este año, muy interesantes, que están mostrando que la gente a veces desconfía de lo que le está diciendo, cree que está equivocada, pero tiene miedo a decirlo o no quiere llevarle la contraria a la tecnología. Entonces terminan habiendo algunos errores diagnósticos cuando el médico tuvo esa intuición y tuvo esa, mira, acá hay algo mal, pero lo dice la inteligencia artificial, qué sé yo que no va a saber la inteligencia Claro. artificial, ¿no? Entonces, esa pérdida de confianza en la formación y en la experiencia de los profesionales es un riesgo, porque justamente lo que mejor hace la inteligencia artificial es dominar lo que podríamos llamar conocimiento explícito, conocimiento documentado, datos. Cuando hay un conocimiento tácito, experiencial, de trayectoria, de haber visto muchas cosas, de haberlas vivido, que la tecnología no domina bien, que los profesionales de la salud con experiencia sí dominan y que tienen ahí un olfato que sigue siendo muy importante y no hay que adormecer esa intuición. Y el segundo aspecto importante es el tema de eh, lo que podríamos llamar pérdida de agencia en el sentido de lo que Enrique llamaba el copiloto, es te uso de herramienta, pero yo soy el agente principal que sigue diciendo, bueno, vamos hacia allá y esta es la dirección, ¿no? La pérdida de agencia en la cual la tecnología te domina y empieza a marcar el rumbo es riesgosa porque la variabilidad es acotada, tiende a ir a la media, entonces el diagnóstico raro de casos extraños lo puedes perder. La tecnología tiene una tendencia a converger a la media, digamos. Bueno, Claro. nada, hay un par de cuestiones estadísticas que es importante tener en cuenta y que quería destacar también. ¿De acuerdo? En Isabel. el caso mío concreto, escuchando a Enrique y a Darío recién, desde la postura, desde la escuela ética que yo abono, que es el personalismo, está justamente la respuesta de ambos. O sea, la no absolutización de lo relativo, es decir, la tecnología es accesoria en ese contexto, requiere la agencia humana. Y con respecto a esto que decían también Darío y Enrique, la atribuibilidad de verdad.
La atribuibilidad de verdad con respecto a un resultado es un componente que lo integra la experiencia humana con un cuerpo. Es decir, yo con mi cuerpo, con mi capacidad psiconeuroendocrina toda, con mi capacidad de olvido y de memoria, yo construyo actualizaciones sobre mi propia aceptación o no. Inclusive esa misma sorpresa que vos preguntabas, Sonia, ¿te causa sorpresa si vos venís viciado con sesgos como vengo yo, donde te formaste mucho en lógica, mucho en semántica, mucho en ciencias que son, si bien tienen la lógica, son más del corte cualitativo, es fácil ver esa respuesta sesgada que te tira un Claro, texto? ¿Cómo ves ya esos patrones que se exacto, repiten? Entonces, eso no te produce por ahí tanto asombro. tal cual. Bien, vamos a avanzar un poquito. Bien, ahora veamos el aspecto de la influencia que puede tener la inteligencia artificial. En este caso, nos centramos en los profesionales de la salud, en los procesos en los cuales habitualmente están, los procesos asistenciales, el hecho de la documentación médica, los procesos administrativos también. ¿Y qué opinan ustedes sobre el uso de la IA en este contexto y cómo puede afectar en la toma de decisiones, en su práctica asistencial? Algo ya estuvieron comentando, algo ya dijo Enrique, podemos, digamos, lo que empezamos con la pregunta anterior, volcarlo acá. ¿Quién quiere empezar? El que quiera. ¿Vos, Va- Enrique? Vos, Enrique. Bueno, eh, ¿qué opino del uso de la inteligencia artificial? A mí me parece extraordinario. Lo mejor que le puede pasar a un médico es tener esta herramienta poderosísima al lado suyo. Y esto, independientemente que seas un médico 10 puntos o que seas un médico recién recibido que no sabes nada. Por supuesto, en el que no sabe nada y que se va a trabajar al campo, es una herramienta, pero única. Una persona que veo 2 tumores de piel y se va con una aplicación que le saca una foto a un lunar y le dice 96% de melanoma, es descomunal. En un profesional, profesor titular del clínicas, no va a ser ninguna ayuda. La mayor diferencia la va a ser ahí. Va a dar mayor acceso a la salud y va a disminuir la variabilidad entre los médicos, ergo aumentando la calidad de la medicina. Por supuesto que la inteligencia artificial, a mi juicio, actúa en todo el ámbito de la salud. Desde como copiloto médico para la toma de decisiones clínicas, de vuelta, el último responsable somos nosotros, él va a ser mi socio, pero el que va a tomar la decisión final voy a ser yo, pero me va a resumir información, me va a poder dar ideas que por ahí a mí no se me habían ocurrido, como me va a pasar que me dice una cosa que yo digo, eso no es cierto, está alucinando. Eh, Otra cosa muy importante es en los procesos, lo que decía ahí, la documentación médica y procesos administrativos. Ahí es donde estamos, en donde hablaban de la curva de Gartner. Ahí es donde estamos en la etapa donde estaría el Internet ahora, No que sería... spoilees, Enrique, no spoilees, eso viene Ah, más. perdón. Bueno, Ay, bueno, no lo digo, está bien. no, No. contalo, después lo retomamos. Porque sería donde más madura está la inteligencia artificial en la medicina, que es en esa etapa, en el tema de la documentación médica y procesos administrativos. Quizá en el tema está también muy madura en el tema de la interpretación de imágenes, que puede ser imágenes de una mamografía, una imagen visual como un lunar o una imagen de una anatomía patológica. No sé si, Bien, y la otra es cómo puede afectar la IA en la toma de decisiones del profesional. ¿Cómo puede afectar? Si se usa bien, no hay otra forma de que afecte positivamente. El problema es algo que el que se usa bien es, primero hay que educar al médico que va a usar inteligencia artificial. Y lo bueno es que a partir del 2026 vamos a tener inteligencia artificial en la primaria, en la secundaria, y yo en el 2020 pude armar la primera cátedra de inteligencia artificial en medicina para alumnos de cuarto y quinto año en la Facultad de Medicina
del Instituto Universitario CEMIC, así que ya se está cursando el sexto año. Bueno, hay que ir por ahí, por la educación Por del la médico que lo va educación, a usar tal cual. y que no lo Eh, tenga. Sí, perdón. ¿Querés cerrar el concepto? No, 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 estaba bien, ya estaba bien, Perfecto. gracias. Bueno, María Isabel, Darío, ¿qué opinan? Corto, yo trabajo de esto, o sea, te genero el procedimiento para que vos puedas implementar IA con las salvaguardas de la gobernanza de datos y procesos que están bajo normas que te permiten que si es un desarrollo de producto, software as a medical device, entre a la agencia o Ok, también decir no entra, es preferible que no entre porque en tu ecosistema esto funciona mejor sin claro. inscripción. O sea que yo le veo muchísimo potencial, como decía Enrique, actual y a término, ¿eh? Pero es cierto esto que observa Enrique con respecto a que está en su momento culmine, digamos, alto el tema de la gestión, digamos, de procesos, que los administrativos se reducen a procesos Lean Six Sigma, básicamente, los podría llevar en un campo informático o no, ahora sí es en un campo informático, que se utilizaron en la industria siempre. Pero lo demás a mí me parece absolutamente implementable con las salvaguardas de las guías clínicas que hoy existen. Se Claro. utiliza, de hecho, en ensayos clínicos descentralizados, prospectivos, con eso ya creo haber dicho bastante todo. Ujú, Sí, agregaría aquí solamente que recuerden que si bien tenemos calculadora de bolsillo hace 40 años, nunca dejamos de aprender las tablas, tal cual. porque los colegas, ¿no? Que saben más de procesos cognitivos y neurociencias y demás nos explican que si bien tenemos herramientas que multiplican por nosotros, aprender a multiplicar genera un montón de procesos que después, ¿no? Es un poco el sedentarismo cognitivo que decíamos antes, ¿no? Es como de que si uno, el sedentarismo hace que la musculatura deje de funcionar y nuestros procesos cognitivos tienen algo de eso. Entonces, a mí esa distinción que hizo Enrique de yo ya soy un profesional con una trayectoria, entonces lo uso de copiloto y qué sé yo, en cambio los pibes que se están formando hay un riesgo del chupete con esto que es relevante. Por eso, digo, el instituto universitario, los lugares de formación, es algo que vamos a hablar en un ratito, ocupan un rol importante porque no puedo dejar de coincidir con María Isabel y con Enrique, que es una herramienta excelente, potente, muy válida, pero vale la pena pensar su utilización. Entonces, por ejemplo, todo lo que es procesos administrativos, historiales clínicos, todo lo que es documentación y demás, va a ser una revolución cuando se utilice masivamente. Inclusive hay procesos muy artesanales en los tratamientos, en la combinación de farmacología, donde se prueban dosis de distintas cosas y por qué no combinás este con este y este con este otro. Y si vos tenés un montón de tecnología que dice, mirá, en tal país hubo un caso en que se probó tal cosa y fue exitoso y bueno, genera nuevas ideas, nuevas impulsa la creatividad y las soluciones diferenciales en muchas ocasiones. Pero de nuevo, teniendo ciertos cuidados. Y por último, un comentario más. Es importante distinguir el tipo de tareas, porque Claro, estamos hablando de inteligencia artificial en salud o profesionales de salud, y no es lo mismo en las tareas. O sea, no es lo mismo la lectura de imágenes como la casuística claro. o bases de historias clínicas o frecuencia de ciertas dolencias en ciertas poblaciones o etnias, no, como que hay un montón de información con la cual se puede interactuar y son distintas tareas y ahí vale la pena desgranar un poco esa heterogeneidad, pero bueno, lleva a una conversación más larga. Bien. Bueno, antes de avanzar con la siguiente pregunta, ¿estás por ahí, Lu Rubín? Acá mismo. Porque, digamos, también le queríamos preguntar a quienes están participando si quieren dejar también sus preguntas o su posición con lo que estamos charlando, pero me comenta Lu que ahí había alguien que estaba como en desacuerdo o no está completamente de desacuerdo o por ahí sí. ¿Qué nos puedes contar Sí, con eso? ellos usan Infoman. No, para ver si el público tiene ganas de participar o no. Ok, ok. Y ahí, ¿ustedes qué estuvieron charlando? Pues también algo de esto vimos antes. ¿Pudieron verlo un poquito más? ¿A quién le preguntas, Sony? Si ustedes vieron también este tema, o si querés que avancemos con las otras preguntas también.
Avancemos y podemos ver que el público, si tiene ganas, vaya Perfecto. participando. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, entonces vamos eh, con las siguientes. Si puedo hacer un resumen hasta acá, digamos, me parece que tendemos a tener como una posición de aceptación a esta tecnología. Por ahí algunos que están como mucho, con mayor aceptación o con mayor interés, y por ahí otros mirando con una mirada más, bueno, veamos qué sucede con esto, pongámoslo en marcha y a ver si qué tanto nos puede ayudar. Bien, entonces acá nos vamos a poner en una posición en la que vamos a tratar de ir un poquito más a profundidad y ver qué implicancias éticas y legales uno debería tener en cuenta cuando usa este tipo de herramienta en un entorno hospitalario, ¿sí? En el día a día de los profesionales usando esta herramienta, ¿cuáles serían estas implicancias según su opinión, según su parecer? Arranco, Sonia, porque Sí. este es, digamos, lo que yo Sí. mancho, el resto puedo tocar de oído, no tanto, pero básicamente. Hoy el mundo completo con respecto a la responsabilidad de servicios y de productos donde una inteligencia artificial participa o cualquier tecnología modelada por datos participa, es una responsabilidad objetiva en principio, no es del sujeto. Pero hay varios entramados y una de las particularidades que tiene el metaplano digital es que se da en comunidades de transferencias tecnológicas para un producto final, pase o no pase por la ANMAT, pero también se da en cuanto a bienes y servicios que se están intercambiando para que este circo digital ocurra. En ese Ok. contexto, yo voy pasando por toda una serie de arquitecturas como un ducto donde pasa un pipeline, donde va pasando el gas. Ese gas son los datos y tiene una bomba para que la comunidad se altere y hagan preguntas que tiene que ver, los datos no son el paciente ni son del paciente, lo digo de nuevo, ¿eh? Los Ajá. datos no son el paciente ni me emblematizan al paciente. Los datos son un algo vinculado, ahora estoy hablando de responsabilidad vinculada al data governance, cuando inmediatamente no entro a la persona, pero inmediatamente si no tengo ese dato pseudonimizado, o sea, si yo no le corto la cabeza en la identificación de esa persona, podría tener un potencial de riesgo. ¿Lo dejo de usar ese dato? No. Y lo recomiendo. No, porque el dato no es la persona. Lo que es la persona en concreto y por lo que se quejaría una persona es por el derecho al acceso a la salud, por el derecho a acceder a información suficiente. Tampoco el consentimiento informado como tal, como herramienta, es una es un documento, un Bill of Indemnity que le dé completud a estas garantías. No, vos dibujás procedimientos operativos estandarizados para describir realidades micro, realidades meso y realidades macro. O sea, metodológicamente nosotros lo distribuimos en una especie de metodología que le llamamos Trilogy, que es persona, Estado, ciencia y tecnología. Y hay cuestiones éticas, que es el sustrato de lo regulatorio, esto que acabo de decir, que la persona que diga sí con mi cuerpo, no con mi cuerpo, sí a este tratamiento, no, o me las tomo de un ensayo clínico, tenga la posibilidad de lo que nosotros llamamos la portabilidad. O de alguna persona que está al lado que le diga, chiche, yo me voy, o que se vaya sin implicancias para la persona y que si hay una implicancia para la persona sea rescatada. Este es el principio general, es decir, tejo con la lana que tengo, pero no es que lo decimos acá en Argentina porque somos de medianos ingresos, si bien, o bajos, si bien nos afecta directamente, sino porque el mundo está on the same page, estamos exactamente igual. Entonces tratamos de trabajar con captos en warehouses de calidad, donde yo en un protocolo del orden que fuera para generar una guía clínica, para generar cualquier procedimiento, donde yo blanqueo que estoy utilizando ese tipo de dato, digo la finalidad del dato. Un tip de recomendación es que para que esta responsabilidad no traiga digamos, implicancias sobre el sujeto, es decir, sobre el director médico del hospital que autorizó que si se van a modelar un algoritmo para detectar hepatocarcinoma, que haya venido la industria, por ejemplo, que es un acto absolutamente legítimo, que entre la industria que quiera financiar y que ese dataset
con la correspondiente pseudonimización o anonimización, según el tipo de transferencia de datos que se haga, pueda ser aplicado. Entonces, todo esto que hace al verdadero desarrollo con las debidas protecciones se documenta, se explica y se gobierna. Y se saca un seguro, porque el side letter de todo esto es tener un seguro que se adecúe al impacto. Y el impacto es sobre el acceso, siempre. Ok, antes de avanzar, voy a hacer una pregunta que tal vez suene tal vez rara. ¿No le estamos pidiendo demasiado a la IA comparada con otras tecnologías? ¿Me lo está preguntando a mí? Sí, Yo a la IA no le pido nada. La IA la veo tan subordinada, pero yo no le pido a la IA autogobernante, porque le quito cualquier tipo de atribuibilidad antropomórfica. Para mí no es un agente moral. Yo programo, entonces para mí claro, verlo eso fácil. Para claro, mí es fácil ver eso. Yo no le atribuyo ninguna agencia humana. La veo subordinada a una pregunta del intelecto humano. Por eso bien, me sorprende, y esta pregunta va muy pegada a la primera que vos hiciste. ¿Ustedes no tuvieron ese impacto o esa sorpresa? Y va a depender mucho de lo que para vos sea una cuestión de atribuibilidad de verdad y el modo metodológico con que tu cabeza está claro, setapeada. Para las cuestiones personales que sean oscuras para vos o para las cuestiones donde está flojito, que no es lo deseable en la ciencia tiene un método claro, para expresar las evidencias que tiene, pero en las cuestiones que está flojito la inteligencia artificial te impacta tal y cual. le atribuí verdad casi por necesidad subjetiva. Ujú. En ciencia tenés un toque más de rigor para calidad y efectividad clínica. Bien. ¿Qué opinan Darío y Enrique? Eh, Sobre si le estamos pidiendo mucho o sobre... Las implicancias ético-legales y después si quieren Ah, ahondar sobre si le pedimos mucho o no a la IA. ¿querés ir primero, Darío, o yo? Como quieras, viejo. Adelante, doctor, por favor. Mejor Gracias, Darío. usted. Bueno, primero, se escucha, ¿no? Se Primero escucha así. la privacidad y la seguridad, ¿no es cierto?, de los datos mediante, bueno, hay técnicas como anonimización y de identificación. Bueno, después la transparencia y el consentimiento. El paciente tiene que saber que se está usando IA en la toma de decisiones. Yo lo hago enfrente al paciente Ujú, directamente. Se lo digo y le digo que uso y le digo que uso varios y que inclusive a veces lo uso delante de él o a veces lo uso directamente en otro momento. El otro día le dije a una paciente que lo iba a consultar con 3 IAs porque me parecía, además lo iba a presentar en Ateneo, en CEMIC, y lo iba a consultar con 3 IA y la verdad que cada vez está aceptando más y me claro, sorprende. Después el tema de la responsabilidad profesional. Bueno, somos nosotros los últimos responsables. Si Gemini se equivoca cortándole la pata al paciente, voy en cana yo, no va en claro. cana Gemini. Así lo vas. Después el tema de los sesgos y la equidad. Hay modelos que están entrenados para reconocer cáncer de piel en poblaciones blancas y yo no lo puedo utilizar porque hay 6 tipos de piel por Fitzpatrick, la más blanca y la más oscura. No lo puedo utilizar en un país en donde hay gente de piel oscura. Lo tengo que utilizar en donde se entrenó. Y eso es un tema muy serio porque la mayoría de estos estudios vienen de países centrales y qué va a pasar cuando los usemos en nuestros países. Claro. Y creo que me parece esos son los puntos más importantes. Y la otra, la pregunta que había sido al final era si no le estamos pidiendo mucho. Ujú, Eh, Me parece que sí, ¿sabes, Sonia? Me parece que sí, porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos en un Ateneo multidisciplinario y habla el gran profesor y dice, no, esto se publicó en New England Journal of Medicine en 2023. No pasa nada si era en el 2022 y si se equivocó claro. GPT-5 lo aniquilamos, decimos que no sirve para nada. Yo una de las grandes preguntas que tengo siempre en las charlas, cuando doy una charla, es, yo le pregunté una vez una pregunta médica y se equivocó. Bueno, ¿cuántos profesores absolutamente semidioses les has preguntado en tu vida cosas y se han equivocado? A mí me ha pasado y yo me equivoco dando consejos. El otro día tuve que llamar a un residente mío para decirle, che, no, te dije una pavada, pará, no hagas eso. Y bueno, te quiero decir, nos pasa a todos.
Creo que sí le exigimos mucho, pero está bien que le exijamos mucho. Está buenísimo Totalmente. porque esto nos tiene que acercar a la perfección. Así que está bien que lo hagamos. Darío, Bien, complemento con tres puntos muy breves. El primero es, en política pública, cuando estamos pensando una intervención que va a ser buena para la sociedad, para el bienestar de la sociedad, nos basamos en data. O sea, lo que ahora llamamos evidence-based policy, toda la política pública tiene que estar basada en evidencia. claro, Entonces, como las poblaciones enteras obviamente son inconmensurables, utilizamos muestreo y herramientas estadísticas para poder conocer poblaciones enteras. O sea, la utilización de datos estadísticos es ineludible, inexorable para avanzar como sociedades. Digo, eso es un debate que está muy avanzado y que poco vale la pena ir muy a fondo sobre eso. Sí, le voy a poner nombre a una cosa que mencionó Enrique, que es validez externa de los resultados. Cuando uno hace un experimento y puede ser clínico, pero lo llevo a metodología para lectoescritura de niños de primaria, ¿no? Entonces, claro, hay un paper del Journal of lo que ustedes quieran, que dice que si los chicos aprenden a leer y escribir parados en vez de sentados, estoy inventando, aclaro por las dudas porque no nadie me tome en serio, aprenden más rápido. Y después vos lo ves y resulta que era en un pueblito del norte de Noruega, que no sé qué, ¿no? Entonces, digo, tener en cuenta que los resultados experimentales y la evidencia tienen que tener validez externa, es decir, reproducibilidad, escalabilidad, lo que Enrique llamaba lo de modelos con color de piel, eso es muy importante, muy importante y valía la pena acentuar sobre eso. El tema de sesgos, o sea, María Isabel decía, nosotros programamos, es verdad, digo, nuestros sesgos personales los transmitimos a la tecnología, los coders y los programadores han transmitido el entrenamiento sobre bases de datos que tienen sesgos, los perpetúa o los mantiene. Hay un caso muy famoso, en Estados Unidos había una aplicación de inteligencia artificial que se usaba para ver la probabilidad de reincidencia de personas con situaciones penales o juicios penales o infracciones en Estados Unidos, y te daba la probabilidad de reincidencia y eso los jueces de instrucción lo podían tomar como dato para dar o no parole, dar libertad condicional, digamos, ¿no? Y al final se terminó demostrando que dos personas con el mismo perfil exactamente iguales, si una tenía piel más oscura que la otra, el software daba posibilidad de reincidencia mayor, estrictamente basado en ese dato. Entonces, pues, sí, claro, pero es que, claro, pero es que mantiene los sesgos que traía el el sistema judicial de antes. Digo, no deberían sorprendernos tantos. En todo caso, lo último es, bueno, seamos mejores, ¿no? O sea, vayamos hacia un lugar mejor, ¿no? Tratemos de no reproducir esas cosas. Por último, si Gemini te hace cortar la pata y a uno en cana, yo creo que ese es un problema. La pregunta que yo hago es, para salir un poco del tema de salud y clínico, es, la tecnología de conducción automática, ¿sí? Existe hace una década, por decir algo, ¿sí? ¿Por qué no está aplicada masivamente? ¿Por qué no vemos autos automáticos por todos lados en todas las grandes ciudades del mundo? claro, En mi humilde opinión, por motivos de costo, escalabilidad, producción, pero también porque hay un tema jurídico, ético que no está de todo resuelto, ¿sí? ¿Se acuerdan todos? ¿Alguna vez se encontraron en alguna clase inicial de universidad de filosofía del derecho, alguna de estas, con el trolley problem, el famoso tranvía que va por una vía y está por atropellar cinco personas, y está sí, el observador que puede activar una palanca, que puede desviarlo y matar a una sola? Entonces la pregunta es qué hace, y bueno, hay gente que es statu quo, ¿no? Que no sé, qué sé yo, y hay gente que es más utilitarista, en el sentido mejor de que muera una persona que sin cortar el planeta. Es un debate filosófico conocido. La tecnología que hace en esas situaciones y cómo lo resuelve y qué consecuencias jurídicas tiene, y si mata a alguien, ¿quién va en cana? El que lo produjo, el que lo comercializó, la empresa productora original, el coder, el pobre ingeniero de Silicon Valley que lo programó. Si bien hay algunas cosas que se avanzaron en este sentido, me parece que como no está del todo resuelto, es que no se aplicó masivamente. claro, Entonces, hacia salud quisiera levantar la bandera de eso es por ahí, ¿no? Tiene que haber como una especie de codificación de procesos por la cual
Los profesionales utilizan la tecnología y tiene que estar codificado de alguna manera la estructura de responsabilidad, de daños, etcétera, porque eso nos ayuda como sociedad a resolver conflictos. Bien, Sí, buenísimo, Darío, y lo del problema del tranvía de Philippa Food me llevó a algo que sigue haciendo y está haciendo hace muchos años el MIT con Moral Machine. Ellos hacen enormes cantidades, uno se puede meter en la página ahora, hacen enormes cantidades de encuestas en todo el mundo sobre un auto autónomo que va y tiene que o chocar para un lado, para el otro, para el otro, para dónde debe doblar. Y en diferentes países se prioriza la mujer embarazada, el preso, el niño, el anciano, todo es diferente. Hay Eso una lo, cuestión cultural ahí, es interesante, idiosincrática casi. sí, sí, es muy interesante. Obviamente se ideó para los vehículos autónomos, pero es un modelo de IA que también se puede perfectamente generalizar para otras cosas. bien. Me quedaría más tiempo acá, pero tenemos que avanzar. Así que si después tenemos un poquito más de tiempo, resumimos con algunas cosas. Nos vamos a meter con el dominio de formación. Si algo, cuando empezamos a hablar algo se mencionó y después en las siguientes preguntas. En este caso, estas preguntas tienen que ver con, para un profesional que ya está formado o que ya tiene sus años de formación, ¿cómo, cómo debería incorporarse esta formación de inteligencia artificial? ¿Esto debería ser un proceso individual, es una iniciativa individual? ¿O tienen que ser las instituciones las que incorporen esta formación? Y acá me paré recién a decir profesionales ya especialistas, ¿no? Pero Convergencia. y los profesionales que se están formando, ¿cómo hacemos con ellos? Y además, ¿cómo puede influir la inteligencia artificial? No solo los que se están formando, sino en los ya formados en teoría. Seguí vos, Isabel, que ya Hay empezaste. como una convergencia, no solo es la academia, sino también los líderes. Nosotros sabemos que los sistemas, en el caso concreto de salud voy a hablar, ¿no? Ajá, También es sí, sí. aplicable a cualquier otro vertical. Los sistemas de salud no pagan la innovación. Y con esto estamos entendiendo que de alguna u otra, esto es por definición, ustedes saben que salud se está llevando más o menos los 10 puntos del PBI y el 50%, o sea, 5 puntos, son las tecnologías sanitarias. Ujú, Entrenar a una persona para que desde la línea que va de investigación hasta el acceso de esa tecnología y su aplicación implica, además de conocer lo propio antropológico, la dimensión antropológica que explicaba recién Enrique de lo que es esta cuestión vincular, entender esos procesos, digamos, tradicionales asistidos por una herramienta nueva. ujú. Esa herramienta nueva requiere una curva de aprendizaje donde el pensamiento relativo acerca de esa verdad que arroja te implica conocer dos cuestiones fundamentales. Primero, conocer cómo funciona la herramienta informática. Vos no podés regular ni siquiera, yo trabajo en regulación de Artificial Intelligence y uno de los problemas más grandes que tienen las coaliciones es que no se conoce esa tecnología y se Claro, pretende regular, entrenar, por tanto, si Ushuaia pretende, digamos, sentenciar de una manera antigua, imagínense un formador. Es un contrasentido. Cuando yo trato de entrenar a un profesional ya formado o a un alumno en una carrera de grado, yo trato de darle herramientas blandas, pero también lo suficientemente rígidas, como es la metodología de la investigación, que la adolecen, yo no sé los otros dos colegas, pero yo en el caso concreto la veo, la pregunta sensata, la ratio de la pregunta, el para qué. ¿Y esto para qué? ¿Cómo funciona? Son preguntas que los estudiantes de grado no se hacen. Y con eso va arrastrada la moralidad de si hay una ratio, si hay una razón para utilizar determinada herramienta y que la integre en los sistemas de salud. Porque después vos sacás un pibe de la carrera de grado de medicina que ya se encuentra en un terreno hostil para implementar lo propio, como para cargarle, dije medicina y dije pibe, y a toda la comunidad, digamos, que se transforme en salud en todas las derivadas de las carreras sanitarias. Se encuentra con un mundo hostil para la recepción de esa manera tradicional, donde un sistema de salud no le paga la innovación y donde esa capacitación va a tener que ser affordable de su propio bolsillo. Entonces, tal cual. esas realidades a vos te tienen que orientar, porque esa es la primera pregunta que vos te haces. ¿Lo vas a tener en lo inmediato en la carrera? Y esto es una papa caliente, ¿eh? ¿Lo vas Ujú, a tener en la carrera de grado? Y salvo que tengas la suerte que te venga un Enrique Díaz Cantón, ujú. que
puje para que esto lo tengas en un programa de grado a través de una sociedad científica y que todas las sociedades científicas lo bajen y que todo el inversor privado en una formación lo tome como un capítulo. Por lo general, y esto lo sabemos todos, y me toca trabajar mucho con el Hospital Albert Einstein de San Pablo, y el italiano es un excelente caso para esto, donde hay y el CEMIC también, donde hay docencia, investigación y lo que es asistencia, se produce una pulpa, un humus para ver todo esto con muchísimo discernimiento, porque vos estás formando en el mismo engranaje y en cuestiones muy transversales herramientas que necesitan para implementar. Si vos teóricamente no entendiste esto y te quedaste en una mala explicación, inclusive en la fantasía, no podés implementar. Y no poder implementar está atado a la pregunta del para qué y cómo Claro. funciona esto. Y esto vos no lo tenés hoy. Ujú, Hace falta formación para remera. tal cual. Darío, Sí, yo voy a levantar dos puntos muy breves que ya mencioné antes. Me parece que por un lado hay que seguir ejercitando el pensamiento crítico, sí, el riesgo es el cognitive offloading, es decir, esta idea de como tenemos la herramienta, dejar de aprender a hacer ciertas cosas, hay que aprender a hacer todo y ser crítico con el output, pero después como acelerar los procesos y mejorar la calidad con esa herramienta, complementándonos con esa herramienta. Hay evidencia, y hace poco leí un trabajo sobre esto, que la iteración con los modelos de lenguaje es una forma de pensamiento crítico que ayuda. Es decir, no solo preguntar y recibir un output y copiar y pegar pasivamente, sino preguntar, recibir un output, chequear esa información, repreguntar, darle una vuelta. Esa es una manera de llegar a un output mejora. Hay evidencia estadística de que mejora mucho la veracidad y la calidad del output, perdón, iterar sobre él un poquito. Y lo segundo, de hecho, perdón, esta es una habilidad hacia el futuro para enseñar, que es el prompting. ok, Es decir, saber promptear en los modelos de lenguaje es una habilidad muy interesante y no es evidente. No es como googlear, no es como buscar en Internet. Porque hay veces que hay gente que usa los modelos de lenguaje como Google, tal digamos, en cual, algún sentido, sí, ¿no? Como sí, sí. buscando algo. Y es distinto y saber promptear bien es interesante. Y el segundo punto es, aplica para salud, yo creo que vale para profesionales en general y oficios en general, y hay criterios subjetivos para el output de calidad que la tecnología no domina bien, al menos todavía, y que las profesionales con experiencia sí dominan bien. Cosas como la viabilidad real de ciertos consejos, la lógica interna de la institución donde se trabaja, la relevancia subjetiva, un paciente, no sé, su contexto familiar, su contexto socioeconómico, su etnia, su religión, su pasado, su historia, su futuro. Hay cuestiones subjetivas que, de nuevo, el cálculo computacional no domina y que podemos formar a los profesionales en este sentido. Último comentario sería, nos llevamos 30, 40 años empujando las STEM, ¿no? Las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Ahora se está hablando de STEAM, ¿no? STEAM como vapor en inglés, porque Claro. le ponen la A de arte. Y dejo la siguiente idea. Cuando yo iba a la escuela, y supongo que creo que el 99% de los que nos están escuchando en esta charla iban a la escuela, la clase de plástica o de dibujo era un anexo del recreo, básicamente. Era bastante una clase que se tomaba bastante para la chacota, para utilizar un término coloquial. Y me parece que está bueno repensar y revitalizar la capacidad creativa, de pensamiento lateral, de pensamiento diferente, de subjetividad, de empatía, porque va a complementarnos y nos va a hacer mejores profesionales con una tecnología tan potente en lo computacional, ¿no? Si lo computacional es tan potente y nos podemos complementar bien, nosotros le tenemos que poner humanidad, creatividad y otra mirada que nos haga mejores y obtener mejores resultados. Ujú. Enrique, Sí, yo cuando armo la cátedra del 2020, en la Facultad de Medicina, yo estaba trabajando mucho con la gente de inteligencia artificial de la UBA de Derecho. Trabajaba ok, más en la UBA de Derecho que en la Facultad de Medicina. Y
una vez se nos ocurrió que nosotros tendríamos que hacer una básica, que podríamos utilizar los mismos profesores en todas las carreras. Una básica para ingeniería, derecho, medicina veterinaria, etcétera, 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 con principios de redes neuronales, machine learning, deep learning, inteligencia artificial generativa, todo lo que es común a la base de inteligencia artificial y después todo lo que es específico, inteligencia artificial en patología o en tomografía computada para el médico o en análisis de expediente o lo que sea para el abogado, y que inclusive podría ser un ahorro de recursos enormes que los profesores de la parte básica de IA pueden ser los mismos para todas las universidades. Y yo creo que eso es algo que podría llegar a funcionar muy bien en la formación. Me fui de la salud, ¿no? Porque yo creo que esto es horizontal, es a todas las profesiones. Por eso me fui acá un poquitito de la salud. Pero me parece que tendría que ser esa estructura universitaria y también preuniversitaria, en primaria y en secundaria. Digamos, de vuelta, no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero en realidad me parece que el entrenamiento que debiéramos recibir excede específicamente la, la formación de grado o una carrera, sino que es algo más bien general. Y ahora sí, vamos al gráfico de Gartner ahí que ya había dicho antes Enrique. Entonces, acá viendo este gráfico, dónde creen que estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, en este gráfico vemos una etapa inicial que lo que se ve es un gráfico entre expectativas y tiempos. Inicialmente hay un lanzamiento, después hay un pico donde hay muchísimas expectativas, después nos desilusionamos todos y después entramos en una meseta, en donde creen que estamos y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde vamos. ¿Quién, quién, quién quiere romper el hielo con esto? Enrique, que fue el primero que Esa, lanzó la katana. Dale, Yo que fui el spoiler, spoiler, está bien, claro. me lo merezco, me lo merezco. En la meseta de productividad, gracias María Isabel, en la meseta de productividad estamos en todo lo que es documentación y codificación, y quizás yo acá no lo pondría también todo lo que es análisis de imágenes como mamografías, tomografías computadas, porque son sistemas que están ya hay 1.241 sistemas de inteligencia artificial médica Ajá, aprobados por la FDA, de los cuales el 90% son en diagnóstico por imágenes. claro. Yo creo que vienen un poquitito por atrás, está mucho más establecido documentación y codificación, y en el tema de lo que es grandes modelos de lenguaje, me parece que todavía estamos en el tema del hype, ¿no es cierto? Que es lo que se le llama, ¿no es cierto? Porque realmente siempre que aparece, el 7 de agosto apareció GPT-5 y parecía que se habían solucionado los problemas del mundo, porque les cuento, en medicina Ujú. fundamentalmente, parecía que se habían solucionado y yo sigo encontrando alucinaciones y está bien. Y está bien que, por favor, siempre, siempre chequeen lo que dicen. Chequeen y vayan a estudiar. Van a estudiar el triple que antes, lo siento, pero es mucho mejor para ustedes y para el paciente. Pero yo creo que en lo que es grandes modelos de lenguaje, cada vez que sale uno es como que ya está, alcanzamos la inteligencia artificial general y estamos muy, muy, muy lejos de eso. Por lo menos en medicina, no sé en el resto. Darío, María Isabel, ¿quién quiere Yo responder? coincido, bueno, coincido con Enrique. Es más, te voy a decir algo más. Gartner es muy cool. Yo siento que estamos en el Ganges, ¿entendés? Porque vos estás mirando retrospectivamente y en realidad hay una confusión porque son varios los servicios. Si vos no podés transferir la tecnología afuera, es porque básicamente te limpió una umbrella que no, no la tenés gobernada y que no te la van a pagar y que no te la van a inyectar y que no vas a tener giro, digamos, de producción de esto. Yo creo que con respecto, sí, sí, en concreto, todo lo que sea transferencia tecnológica de modos de gestión, sí.
Implementación de modos de gestión, sí, pero productos en concreto, de los 275 que entran por semana en FDA, se bajan 100. Entonces eso es un indicador de que no pasan el desafío de la blancura de esas herramientas. Y eso también hay que decirlo, Claro. para la sobreexpectativa que estamos viendo con respecto al software as a medical device. No lo ves y no lo podés medir internamente, pero por lo general los que desarrollan internamente, como dije antes, un Einstein, un británico, no sé, un italiano, cualquiera de los hospitales de comunidad, lo miden sobre su propia producción y su propia reducción de carga de enfermedad del propio paciente que financian, o para facilitar que el financiador de alguna manera los vuelva a convocar en esa inversión que hacen para hacer efectores de salud. Yo coincido en un full con lo que dijo Enrique, sí en lo que es administrativo, gestión, quirófanos, implementar hasta por ahí, porque no tenemos interoperabilidad total de health records, pero si vos querés hacer una solución integral que te lea JSON, DICOM y todo ese rulo completo para sacarlo en un producto de gestión global, en un pipeline de inicio, ni por asomo, ni por asomo. O sea, estamos en el Ganges. Solo agrego una nota de color que sería Claro. hacerle zoom Darío, out. Darío, Sí. sacanos del Ganges. Sí, sacamos zoom out y mirar como la sociedad en general, Ujú. y es muy heterogéneo, es sumamente heterogéneo los que estamos teniendo esta conversación y estamos al día de estas posibilidades, Claro. capacidades, tareas. A nivel social somos muy minoritarios. Ujú. Entonces, bueno, nada, remarcar que creo que estamos llegando al pico de expectativas todavía, no estamos todavía ahí. Como que la primera derivada me da positiva y convergiendo a cero, estamos llegando, pero todavía no. Eh, y que digamos, de nuevo, es muy heterogéneo poblacionalmente y en términos de tareas. Hay ciertas cuestiones, la gente que trabaja con el cuerpo, el embodiment, todo lo que requiere contacto físico, espacial, inclusive. Sí. em, em, Recuerden que esta tecnología está basada en texto principalmente, o sea, sus principales bases de datos son textuales, son en dos dimensiones. Entonces, si bien te pueden hacer un diseño 3D, un render, por decir algo, Ujú. el diseño urbanístico, los edificios, la ingeniería, todo lo que es tridimensional, em, todo lo que es artesanal, los cirujanos y cirujanas, digamos, van a estar con mucho laburo durante muchos años, yo creo. Pero digamos, entonces, en todas esas disciplinas hay cosas para aportar, pero no tanto como en otras. Y en todo lo que es documentación, todo lo que es generación de datos, procesamiento de datos, habilidades computacionales, ahí es donde más hay para hacer y demás. Pero sin duda, estamos en, como dije muy al principio, The Between Times. Hay un libro que les recomiendo mucho, se llama Power and Prediction, Ok. ¿sí? Y habla un poco de esto, de cómo estamos en ese momento intermedio en el cual la tecnología ha sido desarrollada. Se puede mejorar, puede ser el GPT 7 8 9, pero digamos, a grandes rasgos la tecnología ha sido desarrollada, existe y todavía no ha sido adoptada masivamente. Y los que estamos mirando, no solo profesionales de la salud, sino la sociedad en su conjunto, tenemos cierta preocupación en términos de, ¿no? Las personas, su inserción laboral, los ingresos laborales y demás. Pero sin duda estamos en términos del plot de este gráfico, cerca del pico de expectativas. Bien. Ya estamos como con el iPhone. Todos los años cambiamos, estamos así con GPT. Sonia, iba a Sí. suscribir, ¿puedo suscribir algo fuertemente que dijo Darío? Que se Suscribí lo tiende que a confundir. necesites. Mira, suscribo fuertemente algo que dijiste, Darío, con el tema de los cirujanos, que van a tener trabajo mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque se tiende a confundir robótica con inteligencia artificial. Un robot puede operar espectacularmente bien y no tener nada de inteligencia artificial. Claro. Es lo que se llama el embodiment, que está tratando de, dentro de la IA, dentro del robot, meter IA. O sea, es muy distinto robótica que IA. Por eso mucha gente dice, pero mira, si los robots operan espectacularmente, si la IA ya llegó a la cirugía, no tiene nada que ver, nada que ver. Así que por eso quería suscribir lo que dijiste.
la IA a grandes rasgos te puede escribir una receta como de cocina, ¿no? Los pasos, pero la ejecución espacial de esos pasos es una disciplina completamente distinta. El tema de la comprensión de mundos que habla siempre Jean LeCun, que no comprenden el mundo, que comprende más el mundo su gato o un Ujú. chico de 4 años que el GPT-4 en la época que lo dijo Jean LeCun, ¿no? Síganlo en Twitter o X, a Jan LeCun, porque tiene unos tweets espectaculares. Tiene un Sí, sentido del sí, humor ácido. Vale la pena seguirlo porque es muy divertido. Muy Es bueno. muy bueno, es el director científico de Meta y es el exacto. creador de las redes neuronales convolucionales y premio Turing 2018. Sí, sí.